los a dar el podcast acerca del análisis de las infracciones y sanciones en materia de contratación pública. Eh, como introducción, la contratación pública es una herramienta esencial para la administración pública, ya que permite la adquisición de bienes, servicios y obras necesarias para el funcionamiento del Estado y del bienestar de la sociedad en Ecuador. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece en el marco normativo que regula estos procesos con el objeto de asegurar transparencia, eficiencia y competencia leal. Sin embargo, las infracciones en este ámbito pueden comprometer estos principios, lo que hace necesario un sistema robusto de sanciones para prevenir y corregir irregularidades. Como un marco normativo, podemos hablar de la contratación pública en Ecuador. Esta principalmente está constituida por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General. Esta ley establece que los principios y procedimientos de responsabilidades relacionadas con la contratación pública, así como las infracciones y sanciones aplicadas en caso del incumplimiento. La ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se complementa con otros instrumentos jurídicos como la Ley de la Contraloría General del Estado, el Código Orgánico Integral Penal, que también contemplan disposiciones sobre las infracciones y sanciones de este ámbito. Las principales infracciones, podemos hablar en materia de contratación pública, son el fraude, o manipulación de procesos de contratación para beneficio propio o de terceros, ejemplo, la presentación de documentos falsos o alteraciones o documentos alterados en una licitación. Dos, sobornos y cohechos, por ejemplo, ofrecimientos, promesas o entregas de beneficio a funcionarios públicos para influir en decisiones de contratación. Ejemplo, un contratista ofrece dinero a un funcionario para pagar una licitación. Eh, como, como otro punto, como otro punto podemos decir que la colusión son acuerdos entre oferentes para manipular procesos de licitación. Ejemplo, empresas que coordinan sus ofertas como repartirse contratos de manera fraudulenta. Como cuarto, podría ser la inobservancia de las normas, el incumplimiento de los procedimientos establecidos por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ejemplo, las adjudicaciones directas de un contrato cuando se requiere licitaciones públicas. Otra podría ser falta de transparencia, como ejemplo, ocultamiento o tergiversación de información relevante en los procesos de contratación. Ejemplo, no publicar información sobre el proceso de licitaciones. Otro podríamos decir que es el incumplimiento de los contratos. Cuando no se cumple las obligaciones contractuales por parte de los contratistas. Ejemplo, un proveedor no entrega los bienes o servicios contratados en el tiempo establecido y con las condiciones pactadas. También podemos hablar de las sanciones administrativas y penales. Las sanciones por infracciones Las sanciones por infracciones en la contratación pública pueden ser de naturaleza administrativa o penal, dependiendo de la gravedad de la infracción. Las sanciones administrativas podemos decir que son las multas, por ejemplo, imposición de multas económicas proporcionadas a la gravedad de la infracción. Otra podría ser la inhabilidad temporal o permanente. Por ejemplo, prohibición de participar en procesos de contratación pública por un periodo determinado o de forma permanente. Otra podría ser rescisión de contratos.
como por ejemplo podría ser la terminación de los contratos vigentes con con el infractor. Podríamos hablar de otra como la suspensión de pagos. Por ejemplo, la suspensión de los pagos pendientes al contratista infractor. Otra podríamos decir que son las repercusiones de daños. Por ejemplo, obligaciones de repercusiones de los daños causados al Estado o a terceros. Ahora vamos a hablar sobre las sanciones penales. Las sanciones penales puede ser la prisión, por ejemplo, penas de cárcel para los responsables de actos de corrupción y otras infracciones graves. Otra podría ser las multas penales. Las multas penales, por ejemplo, son las imposiciones de multas adicionales a las sanciones y a las sanciones administrativas. También podemos hablar de los procedimientos sancionadores. El procedimiento sancionador comienza con la investigación de las infracciones por parte de las autoridades competentes como la Contraloría General del Estado y el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP. Estos procesos incluyen las siguientes etapas. La primera etapa es la investigación, ejemplo, el inicio de la investigación por parte de las autoridades competentes. Dos, las notificaciones. Ejemplo, las comunicaciones formales del presunto infractor sobre las infracciones imputadas. Tres, el derecho a la defensa. Como ejemplo, podríamos decir que son las garantías de los derechos a la defensa y presentación de las pruebas. Cuatro, la resolución. La resolución podríamos decir como ejemplo la emisión de las resoluciones por las autoridades competentes con la determinación de las sanciones correspondientes. Y como cinco son los recursos. Por ejemplo, las posibilidades de imponer recursos administrativos y judiciales contra la resolución sancionadora. También hablamos sobre los impactos y recomendaciones. El impacto de las sanciones en la contratación pública es significativo, ya que contribuye a la disuasión de las futuras infracciones que protegen el interés público y fomentan una competencia leal. Sin embargo, para mejorar el sistema, se puede considerar las siguientes recomendaciones. Uno, fortalecer el sistema, fortalecimiento institucional, mejorar la capacidad y los recursos de las entidades encargadas de la supervisión y control de la contratación pública. Dos, podríamos hablar de la transparencia y rendición de cuentas. Como podríamos decir, es implementar el mecanismo de transformación, de transparencia y rendición de cuentas para todos los actos involucrados. Como tres, podríamos decir la capacitación. Ejemplo, capacitar a funcionarios públicos y contratistas en las normas y procedimientos de contrataciones públicas. Y como cuatro sería la tecnología y sistemas de información. Como ejemplo, utilizar las tecnologías y sistemas de información para monitorear y controlar los procesos de contratación pública. Y podríamos decir como conclusión que la regulación de las infracciones y sanciones en materia de contratación pública en Ecuador es fundamental para asegurar la integridad, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Un sistema sancionador robusto y bien implementado no solo previene y corrige irregularidades, sino que también fomenta la confianza en las instituciones públicas y promueve una competencia leal y transparente. Es por eso que es esencial continuar y mejorando y adaptando el marco normativo para enfrentar nuevos desafíos y garantizar el cumplimiento de los principios de la contratación pública. Esto es todo, mi doc. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias.